Mi nombre es Jorge Charras, tengo 35 años y mi oficio es el de librero. La manera en la que me tomo el trabajo de ser un librero es esto, ir descubriendo siempre, un poco ir descubriendo historias y un poco permitirme, una vez establecida cierta confianza, digamos, con las personas que se acercan a la librería, la recomendación. Mi interés es llegar a fin de mes, como cualquier trabajador, pero también mi interés es eso, que estas historias que a veces de otra manera no circulan, empiecen a correr a partir de esa charla, ¿no? Las elecciones que uno va haciendo de los libros también un poco hablan de qué nos interesa y de qué causas nos resultan nobles y de qué causas nos resultan abyectas, ¿no? Un poco como el costado amateur del oficio del librero, ¿no? Todavía reencontrarse con ese entusiasmo de que cuando viene alguien que uno sabe más o menos qué le gusta, decirle, mira, jugate por este libro porque la verdad que es buenísimo, y después al siguiente vez conversar sobre qué le pareció ese libro y tal vez discutir por qué sí o por qué no. Eso me parece como muy placentero del trabajo del librero. Uno ve esto, la gente, los lectores devotos de los novelones románticos, los lectores devotos de cierta cuestión espiritual, los lectores devotos de cierto género vinculado más con la autoayuda o con los negocios, ¿no? Tiene que ver con eso. Todos estos lectores también conviven con aquellos más curiosos que pueden venir a preguntar si uno les recomienda algo. Digo, me parece que en eso, al menos acá, es como un muestrario de convivencia de todas esas especies de lectores, digamos. Acá el lector del bestseller que sabe que en un mes sale el libro que está esperando, viene, lo busca y se lo lleva sin, digamos, sin demasiado conflicto, así como aquel que todos los meses tiene asignado un dinero para venir a comprarse un libro, ¿no? Aquel que tiene ganas de leer un libro, de alguna manera se la ingenia, entiendo yo, como debe ser el que se la ingenia para ir a un cine o el que se las ingenia para ir a ver un recital que le guste. No, digo, no quiere decir, a ver, el libro y el romanticismo por el libro no quiere decir que escape a la dinámica de la economía en general. Y si hay un impacto, digamos, o hay cierta crisis, obviamente que el libro se resiente. Digo, no a uno lo hace más inteligente ni nada la literatura, ¿no? Digo, hay lectores voraces y muy inteligentes que sin embargo cuando abren la boca para opinar de otra cosa, mete la pata. Que siempre la literatura también no solo es la experiencia gratificante de leer una buena historia cuando uno se encuentra con una buena historia, sino también la experiencia de contarle al otro que se encontró una buena historia, ¿no? Con los libros nos pasa eso, que leemos algo, que nos entusiasmamos y que queremos rápidamente contárselo a alguien más. Yo, con respecto a la lectura como práctica, hasta que se invente una práctica mejor, creo que va a seguir existiendo. Nuestro descubrimiento del mundo, desde que llegamos al mundo hasta que nos vamos, siempre implica la práctica de una lectura, ¿no? Es como, bueno, cuando arrancamos vamos leyendo algo que no conocemos, y cuando estamos cerca del final de una vida también vamos leyendo lo que ya nos pasó con lo que hemos aprendido, o con lo que no, a veces puede ser también. Entonces me parece que esa práctica siempre va a estar. Por otra parte, acá sucede, y es lo que da alguna esperanza, que también asistimos mucho a la experiencia de los que vienen a leer entusiasmados desde chicos y padres que creen que la lectura es algo que está bien legarles a sus hijos. Una historia que yo recuerdo de una madre que venía con mucho sacrificio a comprarle un libro a su hijo, y uno se da cuenta, digamos, que bueno, era como un gasto que lo hacía porque
realmente estaba convencida de que era una manera de legarle algo, un gesto noble para su hijo. Y uno se da cuenta de que era algo que costaba porque tal vez su economía no era la mejor. Pero había una nobleza en ese gesto que me parece que es lo que va a hacer salvar la literatura. Yo no veo pesimismo en el futuro de la literatura. No soy pesimista, no soy un pesimista, digamos. Cada uno también es una literatura que muere un poco cuando uno desaparece. No hay una serie de libros y una experiencia de lectura que se va con uno. Tal vez por eso el oficio del librero es interesante, porque también es una manera muy modesta de que ese legado quede en algún lado. Uno no lo sabe, pero tal vez una opinión en el medio de una charla banal o la recomendación de una charla, así entre otro montón de cosas, genera la lectura de un libro que impacta de alguna manera en esa otra persona, ¿no? Yo empecé a leer Borges de chico. No tengo una memoria exacta de por qué. Entiendo que me parece que fue una de las primeras ediciones que me atrajeron por la materialidad física. Y yo recuerdo que no entendí mucho de entrada. Pero para retomar alguna respuesta anterior, sentía que había ahí algo que me gustaba, que había algo que me contaban ahí, o había algo que sucedía cuando esa voz que estaba impresa me empezaba a hablar, que había algo que hacía que yo quisiera seguir leyendo. También, por ejemplo, me parece que otra cosa que habría que destituir es esta idea de la obligación de terminar un libro, ¿no? Porque eso introduce una obligación en un lugar donde uno esperaría que fuera un espacio de libertad, en el que si a uno un libro no le gusta, tranquilamente puede dejar de leerlo y retomarlo en otro momento, porque el libro cambia en la medida en que el lector cambia.